Hola chicos, hoy en la materia, en la clase de lenguaje musical, vamos a mirar acerca de qué son los intervalos. Los intervalos son la distancia sonora o son la forma de medir la distancia sonora que existe entre dos notas, ¿sí? En la vida cotidiana nosotros estamos acostumbrados a medir distancias de un lugar a otro, pero en la música estas distancias también son sonoras, ya que la música pues, es sonido. Existen dos tipos de intervalos, ¿no? El primero son los melódicos, cuando las notas suenan en diferente tiempo, y los armónicos, cuando suenan al mismo tiempo. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, de un intervalo armónico, digo, un intervalo melódico sería un do y un sol, que suenan en diferente tiempo. Y aquí otro ejemplo, sería de un si a un fa, un intervalo armónico al mismo tiempo. También se pueden clasificar según la dirección de los intervalos. Ascendente es cuando tenemos una nota abajo, que es la fundamental, la primera que suena, seguida de otra que suena más arriba. Y descendente es todo lo contrario, cuando tenemos otra nota arriba y suena otra abajo. Si miran, estos son intervalos melódicos. Bueno, la forma más básica de identificar los intervalos sonoros es a través de tonos y semitonos. Un semitono es la distancia más corta entre las dos notas, la distancia más corta que puede existir entre dos notas, ¿no? Vamos a mirar aquí, por ejemplo, un ejemplo en el piano que es más fácil de identificar que en un pentagrama, donde podemos tocar un mi y después podemos tocar un fa, ya que en medio de ellos no hay nada más. Y un tono es la suma de estos dos semitonos. De nuevo vamos a dibujar un piano. Entonces vamos a tocar primero un re, sumamos medio tono, pero ese no se toca, sumamos otro medio tono o semitono y ese sí se toca. Entonces el semitono sería de un re a un mi, el tono completo, digo. Otra forma de medir los semitonos y una de las más conocidas para poder identificarlos más fácil es a través del nombre de sus notas. Primero vamos a hacer un ejemplo en do, ¿no? Vamos a numerar las notas escritas de do a do, de 1 a 8. Entonces, cuando la distancia entre el do, que es 1, y el re, que es 2, cuando tocamos esas dos notas, es una distancia de segunda. Cuando tocamos un do y tocamos un mi, esa distancia es una tercera, ya que el do es 1 y mi es 3. Cuando tocamos un do y luego un fa, eso es una cuarta, como les vengo diciendo, ya que la distancia entre ellos es 4, según la numeración que hicimos. Con el sol vendría a ser una quinta, y así sucesivamente, terminando la sexta, la séptima y la octava. Existen más intervalos, ¿no? Pero por ahora miraremos esos nomás. Otro ejemplo lo vamos a hacer en sol, ¿no? Entonces copiamos de sol a sol y enumeramos de 1 a 8, como hicimos de do a do, pero de sol a sol. Entonces sol es 1 y la es 2, una segunda. Ahora que sol es 1 y si es 3, sería una tercera. Cuando sol es 1 y do es 4, esto sería una cuarta. Cuando sol es 1 y re es 5, esto sería una quinta. Recordar que el orden de las notas siempre tiene que ser constante. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. ¿Sí? Siempre. Nunca cambia ese orden. Puede cambiar el origen, más no el orden. Bueno, al igual que las personas, los intervalos también pueden tener apellido. Por ejemplo, yo soy Daniel y mi apellido es Chamorro. En los intervalos sería nombre sexta, que ya los vimos, y el apellido sería menor. Ya que conocemos todos los nombres que vendrían a ser segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, ahora podremos conocer cuáles son los apellidos. Existen 5 apellidos para los intervalos, que son menor, mayor, justo, aumentado y disminuido.
Una forma de saber cuándo un intervalo es mayor, menor, justo, aumentado o disminuido es a través de una tabla. Es como la forma más fácil de identificarlos. Primero escribiremos los nombres. Unísono, que ya les explicaré más adelante por qué no se los había explicado, hasta octava. Y ahora explicaremos, copiaremos los apellidos, menor, mayor y justo. El aumentado y el disminuido, por ahora no. El unísono no se los había explicado antes, ya que es la misma nota. Puedo tocar aquí un do y el mismo do, y eso es un unísono. Entonces no hay menor, ni mayor, ni justo. La segunda sí puede ser menor, cuando hay medio tono, un semitono de diferencia entre la fundamental y la siguiente nota. Puede ser una segunda mayor cuando hay un tono entero, pero no existe una segunda justa. Con la tercera pasa algo muy similar que la segunda. Cuando hay un tono y medio de diferencia entre las dos notas, es una tercera menor. Cuando hay dos tonos entre las dos notas que tocaremos, es una tercera mayor. Y tampoco existe una tercera justa. Con la cuarta pasa lo contrario. No existe una cuarta menor, no existe una cuarta mayor, pero sí existe una cuarta justa, que es cuando hay dos tonos y medio de diferencia entre las dos notas. Con la quinta pasa exactamente lo mismo que con la cuarta. No existe quinta menor, no existe quinta mayor, pero sí existe una quinta justa. Cuando hay una tercera, cuando hay tres tonos y medio a partir de entre las dos notas. Con la sexta volvemos igual que con la segunda y la tercera. Sí hay sexta menor cuando hay cuatro tonos de diferencia, sí hay sexta mayor cuando hay cuatro tonos y medio de diferencia entre las dos notas, pero no hay una sexta justa. Una séptima, también hay una séptima menor cuando hay cinco tonos de diferencia, hay una séptima mayor cuando hay cinco tonos y medio de diferencia y tampoco existe una séptima justa. Y con la octava pasa lo mismo que con la cuarta y con la quinta. No existe una octava menor, no existe una octava mayor, pero sí existe una octava justa, que es cuando hay 6 tonos de diferencia entre las dos notas. Algo muy importante, aquí es donde hablamos de los aumentados y los disminuidos. Todos los intervalos pueden ser aumentados y disminuidos. Un intervalo es aumentado cuando se le agrega medio tono, un semitono, al intervalo mayor, justo o justo, ¿no? Y es disminuido cuando se le resta a un intervalo menor o justo. Bueno, y esto es todo lo que podemos entender de los intervalos, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta es la base para empezar a aprender acerca de los acordes y esto nos llevará a entender lo que es la armonía. Muchas gracias. Bueno, hola chicos, aquí les voy a dar varios ejemplos de todos los intervalos para que puedan entender más o menos cómo funcionan, ¿no? Entonces, empecemos. Lo que les expliqué, hay intervalos armónicos y melódicos. Entonces, ejemplos de intervalos melódicos sería, por ejemplo, tocar este do, después tocar cualquier otra nota. Entonces, de acá a acá hay un intervalo melódico, porque suenan en tiempos diferentes. Si quiero que ese mismo intervalo sea armónico, lo toco al mismo tiempo. ¿Sí? No importa la distancia de los intervalos. Por ejemplo, puede ser muy corta, de acá, acá, melódico, armónico. Melódico, armónico. ¿Sí? Eso es como la parte para aprender a diferenciar estas dos clases. Y ahora vienen los ascendentes y los descendentes, ¿no? Para que sea ascendente, tengo una nota fundamental. La siguiente tiene que ir hacia arriba, tampoco importa la distancia. Acá, por ejemplo. Ascendente. O igual es ascendente. La primera más grande, el intervalo más grande, el segundo el intervalo más corto. Vamos a hacerlo descendente, la misma nota fundamental.
¿Listo? Entonces va para abajo. Un intervalo descendente. Igual. Este do, el do. Igual es un intervalo corto, pero sigue siendo descendente. ¿Sí? Más o menos. Eso en cuanto a los intervalos, ¿no? También vamos a ir a la parte de lo que es semitono y medio tono. Me interesa explicar bien esto porque esto es lo que lo que nos va a ayudar a guiarnos a la hora también de solfear, ¿no? Lo que es un tono y un semitono. Aprender a diferenciarlos tanto cuando los escuchamos como cuando los cantamos. Entonces, igual que en el ejemplo del video, toco un mi, ¿sí? Y ahí enseguida, la nota más corta que hay, o sea, la siguiente nota que hay sería este fa. Eso es un semitono, es la distancia más corta que tenemos en un teclado, ¿no? Igual hacia abajo, ese sería un semitono ascendente. Semitono descendente sería la nota más cercana que hay a de este mi por debajo, que vendría a ser el mi bemol, ¿sí? Si miran, es la nota más cercana. Un tono es la suma de dos semitonos. Partiendo igual del mi, sería semitono y semitono, sería acá. Entonces cuando toco un mi y luego toco un fa sostenido, estoy tocando un tono, ¿sí? De diferencia, ya sea tocado melódicamente o tocado armónicamente. Bien, ¿listos? También lo que puede ser en cualquier nota, ¿no? Por ejemplo, de acá, acá, semitono. De acá, acá, tono, ¿sí? Eso es como también otra parte del video que quise dar varios ejemplos por si había de pronto se confundían, que puede ser un poco confuso. De ahí lo que les explicaba, que pueden haber intervalos menores, mayores, justos, aumentados y disminuidos, ¿no? Y les expliqué lo de la tabla. Entonces, ¿no? En la tabla, cuando tenemos la tabla, podemos tener segundas. El unísono, bueno, el unísono es la misma nota. Por eso casi nunca hablo del unísono, ya que al ser la misma nota, pues no hay mucho que explicar. Siempre un unísono es la misma nota. A veces puede cambiar de timbre, por ejemplo. Pues yo puedo tocar esta nota con este piano aquí, le cambio el efecto. ¿Sí miran? Cambió el sonido, pero, o acá. Pero la nota sigue siendo la misma. O sea, sigue siendo un unísono. Entonces, muchas veces, cuando la gente dice se canta unísonos porque todos están cantando la misma nota. Suele pasar en los coros, por ejemplo, se canta unísono, pero realmente también se canta son en octavas, ya sea por el registro de los hombres y el de las mujeres. Entonces suelen cantar en octavas y dicen que es unísono, pero ya es por el registro de cada persona, ¿no? Sigue la segunda, ¿no? Las segundas, como decía el cuadro, es cuando hay medio tono en la segunda menor, cuando es una segunda menor, cuando hay medio tono de diferencia. O sea, el semitono, que les expliqué antes, es una segunda menor. Dicen que lo identifican por la película del tiburón. ¿Sí? Esa es una forma de identificar una segunda menor. Ya viene la segunda mayor. La segunda mayor se la identifica, bueno, son dos semitonos, ¿sí? Un tono entero. Cuando es un tono entero es una segunda mayor. Ese lo saben identificar con el cumpleaños. Segunda mayor. Sí, sí, miran, hay una segunda mayor entre esas dos notas. En cualquier nota que yo toque, segunda mayor, o sea, un tono de diferencia. ¿Sí? Igual acá. Si miran, donde yo sea que lo toque, siempre me va a sonar a mí a cumpleaños feliz, ¿no? De ahí viene la tercera menor en el orden, ¿no? La tercera menor es cuando hay un tono y medio de diferencia entre la nota. Por ejemplo, vamos acá en el do. Medio tono, semitono, más semitono, un tono, más semitono, un tono y medio. O sea, de acá, acá,
hay una tercera menor, ¿no? ¿Cómo diferenciar si esto es un re sostenido o un mi bemol? Tenemos que contar como les expliqué en el video, enumerar do, re, mi. Si quiero que sea una tercera, tiene que ser el mi. Entonces es un mi bemol. Cuando es mi bemol, es tercera menor, porque hay un tono y medio de diferencia. Cuando hay dos tonos, de acá hay un tono y de acá hay otro tono, sería dos tonos. Cuando existen estos dos tonos, sería una tercera mayor, ¿no? Ocurre lo mismo en todas las terceras, ¿no? Empezando desde cualquier nota. Por ejemplo, vamos a empezar desde el la, desde el sol, digo. Tenemos un sol acá y, bueno, entonces del sol al la hay un tono y tiene que haber un tono y medio. Entonces de la al si bemol, para que haya medio tono. Esto creo que lo explicaré mejor también en un cuadernito para que lo vayan entendiendo, ¿no? Igual, del sol, y para que sea mayor tiene que haber dos tonos. Sol, semitono, semitono un tono, más otro semitono un tono y medio, más otro semitono dos tonos. Y así se cuentan todos los semitonos. Tienen que recordar muy bien que se cuenta contando la primera nota, ¿no? Tengo la fundamental y a partir de esa cuento el semitono hacia arriba. Pero esta no se toca, solo se cuenta. De ahí cuento otro semitono. Tampoco se toca, solo se cuenta. Ya habría un tono de diferencia. Para que sea una tercera mayor, tiene que haber dos tonos, ¿no? Entonces, ya tenemos esa acá. Y de ahí, lo que vamos a hacer es sumar otro semitono. Ahí habría un tono y medio, ¿sí? Entonces, eso sería una tercera menor. Y dos tonos, tercera mayor. Aquí vienen las dos justas que hay, ¿no? La cuarta justa y la quinta justa, ¿no? La cuarta justa son dos tonos y medio de diferencia. Empecemos desde do, es mucho más fácil de identificar. De do a re hay un tono. De re a mi hay un tono, ya habrían dos tonos. Y tiene que haber dos tonos y medio para que sea cuarta. Se le suma medio tono más. Entonces de do a fa hay una cuarta. Este se lo identifica por un San Juanito, ¿no? Igual. Y podemos hacer cuartas en cualquier nota, empezando desde cualquier nota. Por ejemplo, un fa. Del fa al sol hay un tono, del sol a la hay un tono, y del la al si bemol hay medio tono. Ahí se cumplen los dos tonos y medio. Sí, cuando uno asocia estos intervalos con canciones, muchas veces es más fácil de identificarlos. Entonces, tenemos para la primera, segunda menor, del tiburón. Tenemos para la segunda mayor, cumpleaños. Para la tercera menor realmente no sabría qué canción asociarlo. De hecho, cada persona debe asociarlo con canciones que conozca. Este lo saben asociar con la canción de cuna. Sí, pam, pam, param. ¿Sí? La tercera mayor. Ese no sabría tampoco qué canción. Pues cada persona tiene que o sea, como de hecho esa tarea les podría dejar. Mirar qué canción podrían asociar con esos intervalos, ¿no? Tenemos la cuarta. Y ya de ahí viene la quinta. La quinta son tres tonos y medio. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasó con los tres tonos? Porque de los dos tonos y medio, que es la cuarta, de una salta a los tres tonos y medio, que es la quinta justa, ¿no? ¿Y qué pasa con los tres tonos? A estos tres tonos se lo conoce como tritono. Este tritono es un intervalo que suena un poco oscuro, ¿no? Creo que en clase sí les había explicado que muchos años fue prohibido este tritono, este intervalo, porque lo creían un sonido del demonio, ¿no? Decían que era del diablo y cualquier persona que lo tocara o lo escribiera en su música era condenado a la horca. Bueno, entonces ese tritono lo explicaríamos después. Casi siempre se lo usa en armonía o en los acordes para generar tensión, ¿no? No es como algo que descanse para el oído, es como que siempre busca resolver.
¿sí? Y ahí sucesivamente con todos los acordes, con todos los intervalos, digo, ¿sí? Toca simplemente contar desde acá y ya se suma. Pasa algo muy curioso, la octava justa no son 8 tonos, como uno pensaría por ser octava, ¿no? Son 6 tonos, ¿no? Y si contamos, ahí podemos ver los 6 tonos. De do a re hay un tono, de re a mi hay un tono, ya van 2 tonos. De mi a fa hay medio tono, 2 tonos y medio. De fa a sol hay 3 tonos y medio. De fa a sol hay un tono, ya serían 3 tonos y medio. De sol a la hay otro tono, 4 tonos y medio. De la a si un tono, 5 tonos y medio. Y de do a do, 6 tonos, ¿sí? O sea, entre cada octava, no importa el registro, siempre hay 6 tonos. Tampoco tiene que ser de do a do, puede ser de mi a mi, de la bemol a la bemol, etcétera, etcétera. Siempre va a haber 6 tonos de diferencia. Con el tiempo van a entender a identificar los intervalos mayores o menores con más fluidez o aprender a escribirlo con más fluidez sin tener que ir contando. Pero al principio este conteo es muy necesario. Contar y contar y contar para que se le vayan aprendiendo. Después cuando ya miremos las escalas y la forma en la que las escalas influyen armónicamente, ya podemos identificar más fácil. Por ejemplo, en una escala mayor, todos los intervalos son mayores y justos. Todos los intervalos ascendentes. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos do mayor. Entonces, de do a re, del primero al segundo, segunda mayor. Del primero al tercero, tercera mayor. Cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor, octava justa. ¿Sí? En la escala mayor. En la escala menor no pasa esto. Hay algunos intervalos que sí pasan a ser menores, como la séptima, la sexta y la tercera, pero la segunda se queda mayor, ¿no? Entonces es diferente, pero en las escalas mayores sí pasa eso. Por ejemplo, si tocamos sol mayor, todos los intervalos a partir de sol en una escala de sol mayor pues van a ser mayores. Acá, por ejemplo. Y justos, ¿no? Hay que acordarnos de los justos también. Los disminuidos no le voy a poner ahorita mucho empeño porque más adelante cuando ya sea necesario los explicaremos. Pero como les decía en el video, en una parte corta, simplemente a un intervalo menor se le resta. Entonces, voy a dar un ejemplo rápido. Desde do, igual, ¿no? Para entenderlo más fácil. Tenemos de do a re. Esto es una segunda mayor. Para que sea aumentado decía que hay que subirle medio tono. Entonces, de do a re sostenido. ¿Sí? Esto es lo que les quería explicar a ustedes, ¿no? Cuando tenemos de do a re sostenido, es una segunda aumentada. Porque de do a re, primero es do y luego re. Entonces, la segunda aumentada es lo mismo que la tercera menor, ¿no? Porque la tercera menor era un tono y medio. Esto se le llama enarmónicos, ¿sí? O sea, cuando dos notas tienen el mismo nombre, pero cuando tienen diferente nombre y suenan diferentes, se llaman enarmónicos. También les explicaré después. Entonces, es como un poco más complejo entenderlo, por eso no se los quería explicar. También les quería... Dejemos esta explicación, este resumen, estos ejemplos por ahora. Y en el siguiente video, en la siguiente explicación, les mostraré cómo hacer para empezar a estudiar estos cantos y ir mejorando en el solfeo, ¿no? Que mire algunos problemas de entonación. Listo, dejemos por aquí este video y ya seguimos con el otro. Bueno chicos, aquí les voy a dar como unos pequeños tips o ejemplos para poder estudiar los intervalos. Al principio vamos a trabajar solo con segundas, ¿no? Porque en los ejercicios del libro que les mostré del Colneder, que ya también se los voy a enviar, pues les voy a enviar como un pantallazo para que vayan mirando qué es que tienen que estudiar. Los primeros ejercicios muestran solo dos notas, ¿no? Que es el sol y el la, para ir mejorando en esta hora de solfeo. Entonces toca empezar siempre desde abajo. Entonces empezar solo con dos notas y primero antes de empezar el ejercicio tratar de escucharlas y cantarlas. Entonces primero uno pone un metrónomo. Eso. Y puede tocar el sol. Sol. Primero toca la nota. La. Sol. La. Sol.
¿sí? Y después hacen el ejercicio, teniendo en cuenta esas dos notas. Entonces, lo primero que deben hacer nunca es tocar cuando uno, cantar sobre la nota, por ejemplo, decir sol, la, porque lo que uno hace ahí es acomodarse. La idea es primero tocar la nota, sol, ¿sí? Van a ver, pues al principio van a haber problemas y después la otra nota, la, ¿sí? Primero tocar la nota y luego repetirla, ¿no? Eso en cuanto a la hora de entonar. Entonces, los ejercicios que están al principio del libro solo tienen esas dos notas, ¿no? Y listo, ahora vamos a ver con el ritmo, ¿no? Recuerden que con el ritmo estamos trabajando 1, 2, 1, 2, ¿no? Y el 1 y 2, y todavía no, vi algunas personas que habían empezado a decir 1 y 2, y el 1 y 2 es la subdivisión del ritmo, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer con el 1, 2, 1, 2 también es con un metrónomo. Entonces, primero, marcar 1. 1, 1, 1, 1. El 1, recuerden que va con el pulso, ¿no? Otro error que miré también en los videos fue que decían muy corto. Cuando eran negras decían 1, 1. Recuerden que las notas son lineales, tienen que ser 1, 1, 1, 1, 1, ¿ya? Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar primero haciendo negras, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y después hacer las corcheas, que vendrían a ser 2. Recuerden que estas no tienen que ir con el metrónomo tampoco, o sea, serían 1, 1, 2, 1, 2, ahí estaría mal hecho. Estos dos pulsos tienen que ir, esas dos corcheas tienen que ir en un solo pulso. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Otro error que mire también de pronto para que vayan teniendo más precaución era con las blancas. Trataban de acentuar el segundo pulso. Por ejemplo, 1, 1. ¿Sí? Eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque la blanca tiene que ser tiempo constante, igual que las líneas. 1, 1, 1, 1. Dos tiempos, pero que son constantes, ¿no? Si tienen alguna duda o quedan con alguna inquietud, entonces me escriben y para poder resolvérselas, ¿no? Entonces, hagamos un resumen. Entonces, primero lo que vamos a hacer son cantar segundas. Les expliqué los intervalos para que tengan en cuenta que estamos cantando y no solo cantarlos. Esta vez sería una segunda mayor. Entonces, en el ejemplo que les voy a dar del Colneder, pues, que en la tarea, hay estas dos notas. Entonces, vayan estudiando. Ya les digo qué números, porque no tengo el libro acá, pues lo tengo en el celular. Ya les digo qué números deben ir estudiando, pero casi siempre son, por ejemplo, sol, la, entonces sería sol, la, sol, la, sol, la. Sí, o sea, primero escuchar las notas y después cantarlas. Eso es lo primordial para aprender a solfear. De ahí también empezar a trabajar con los grados, pero eso también les explicaré luego. Y eso es todo. Entonces, si tienen alguna duda me escriben y ya les mando los ejercicios que deben estudiar. Para mí realmente fue bastante complicado descargar todos los videos, así que les voy a dejar el trabajo para que estudien individualmente y vamos a tratar de hacer un examen o un parcial de estos ya igual por video más adelante. Entonces, por cada clase les voy a dejar un par de tareas y trabajos para que lo hagan personalmente, no es necesario que me lo envíen, pero sí es bueno que lo hagan para la hora de pedirles los videos, todos me los envíen y me los puedan enviar bien y sin ningún problema y sin ningún error. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me escriben y yo les respondo. ¿Listo? Chao.